Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 9:04, 8:04 en las Islas Canarias, y se incorpora a nuestra mesa de tertulia Voic Farkas. No sé si lo he pronunciado bien. Voic, casi Voic, casi bien. Voic Farkas. Es así, correcto. Bueno, Voic Farkas es húngaro y habla en húngaro, pero yo intentaré traducirles. Muchas gracias. Habla perfectamente en español. Esfuerzo. ¿Por qué habla usted también español? Pues mira, yo en total he vivido en España ya 7 años. En total. Y pues vamos, de ahí viene mi español. Pues caramba, en 7 años ha aprendido usted un español magnífico, porque el húngaro, que es el segundo idioma más complicado del mundo, se parece al español como un huevo a una castaña. Sí, más o menos. De hecho, Juan Pablo II dijo que esto es, húngaro es la lengua de los ángeles, porque necesitas estar en el cielo y necesitas una eternidad para poder aprender. Sí, Por si se lo están preguntando ustedes, el polaco es el idioma más difícil y el segundo es el húngaro, ¿no? Bueno, ahí hay una competición, ¿eh? Hay una competición. Bueno, y aunque parezca mentira, hay españoles que aprenden el húngaro, ¿no? Sí. Pero, bueno, Voic... sí. Un lujo señor, estar aquí con vosotros. Muchas gracias por venir. Voic Farkas es el presidente o director de la sucursal española del Centro de Derechos Fundamentales, que es una especie de think tank o fundación húngara, entiendo que dedicado a la promoción de las ideas conservadoras, ¿no? Así, correctamente. Puedo decir que nuestro centro es uno de los think tanks más importantes en Hungría. Es un centro de pensamiento conservador. Nuestro lema es Dios, Patria, Familia, entonces que es un poco resume, ¿no? todos los valores que nos parecen importantes y mediante los que vemos y analizamos todo el mundo. Y hace poco, de hecho en marzo fue cuando establecimos nuestra oficina aquí en Madrid, considerando que Madrid sigue siendo un poco, digamos, la capital de toda la hispanidad, o sigue siendo como un puente entre Europa y Iberoamérica, y justamente nuestra misión es coser amistades entre el mundo conservador húngaro y el mundo conservador de toda Iberoamérica. Pues en eso estamos trabajando. ¿Con éxito o sin éxito? Es decir, ¿han establecido ustedes alianzas importantes ya? Sí, y puedo decir que sí, cada vez tenemos más y más amigos. De hecho, nosotros organizamos no sé si conocéis ustedes el CIPEC, es la conferencia de política de acción conservador, que fue establecido en Estados Unidos, pero en los últimos años se organiza en otros países también. Y nosotros somos quienes organizan el único CIPEC en Europa, en Budapest, y este año ha sido el tercer año consecutivo que lo hacemos, y este ha sido que tenía más, digamos, acento español de los 60 oradores que tuvimos por todo el mundo. Yo creo que incluso más que 15 fueron de habla española. Estaba Santiago Abascal de España, pero estaba Eduardo Bolsonaro de Brasil, Eduardo Verástegui, José Antonio Cast, entonces muchos de América Latina también. Así que yo creo que vamos con mucho trabajo, pero con esperanza y con ciertos éxitos. Bueno, hay dos asuntos que me gustaría tratar con usted, señor Farkas. Uno es la presidencia húngara. Sí. Este semestre toca a Hungría presidir la Unión Europea, y hemos asistido a un espectáculo curioso donde la propia Comisión Europea ha tratado de boicotear la presidencia húngara, ¿no? Sí, también. Yo creo que esto... Cuando estamos hablando de las presidencias de turno de la Unión Europea, muchas veces no se ocurre nada, ¿no? Si estamos hablando de cómo fue la presidencia belga, por ejemplo, solo decir un ejemplo, o la presidencia austríaca, no se recuerda nada. Pues justamente lo de la húngara ha sido todo lo contrario, ¿no? Primero empezaba con
una cierta misión interesante de parte del primer ministro húngaro, que viajaba para visitar tanto a Zelensky, pero también luego a Moscú para visitar a Putin, luego a China, luego a Estados Unidos para verse justamente con ya el reelecto presidente Trump, para tratar el tema que creo que es uno de los temas más importantes de todo el continente, no solo para nosotros, que es la guerra en Ucrania, y cómo poder alcanzar que esta guerra se termine. Eso creo que es uno de los acontecimientos a que más se recuerda. Luego fue muy criticado, pero es que el tiempo quizás está dando la razón al primer ministro húngaro. Y luego, justamente lo que usted menciona fue el debate del Parlamento Europeo sobre la presidencia húngara, que es un acontecimiento que se celebra con cada presidencia húngara, pero en este caso... Con cada presidencia de cada país. Sí, perdón, sí, con cada presidencia, pero en este caso, tanto la Comisión como los partidos... digamos, grandes que están liderando juntos, los populares, pero también los socialistas, los comunistas, intentaron no debatir las propuestas que sigue teniendo la presidencia húngara, sino las políticas propias del presidente de gobierno húngaro. Yo creo que esto ha sido un debate muy, muy, muy interesante. Yo recomendaría ver a todos aquellos que quieren aprender cómo hay que hacer un debate parlamentario y cómo responder, cómo dar una batalla contra todo, contra todo, porque eso es lo que hizo el primer ministro húngaro, y creo que ha sido un debate que tiene muchas que se puede aprender mucho de ello. Y luego el tercero, si me permite, es que hace poco, justamente 2 días después de las elecciones de Estados Unidos, habían 2 cumbres en Budapest. Ahí el gobierno húngaro pues invitaba a todos los miembros de esta formación de la Comunidad Política Europea, que fue iniciado por el presidente Macron, y pertenece no solamente a los miembros de la Unión Europea, pero también a otros países como Reino Unido, países de Balcanes, también de Turquía, y luego fue una cumbre de los jefes de gobierno y de Estado de la Unión Europea, también en Budapest. ¿Y por qué fue interesante? Porque lo organizaron 2 días después de las elecciones europeas de Estados Unidos, cuando toda la Unión Europea, todas las instituciones europeas apostaban de que va a ganar Kamala Harris en Estados Unidos. Creo que era solamente un líder europeo quien apostaba por la victoria de Trump, y eso fue justamente el primer ministro húngaro. Entonces, cuando ellos... los líderes europeos entraban a esta cumbre, en estas salas solamente habían 1 o 2 personas quienes ya hablaron con el nuevo presidente electo, y justamente uno de ellos era el primer ministro húngaro. Entonces, sí querían boicotear las instancias europeas, también incluso la presidenta de la Comisión, pero como se ha cambiado tanto el mundo y la posición se ha cambiado el mundo y la política mundial, y yo creo que al final todos han venido a Budapest con mucho interés, y también escuchar el primer ministro a ver qué impresión tiene él de qué va a pasar en el mundo después de estas elecciones de Estados Unidos. La caricatura que de Orbán se transmite por parte de las instituciones europeas, por parte de los medios de comunicación occidentales progres, que son casi todos, por parte de los políticos que conforman esa mayoría de gobierno en la Unión Europea, la caricatura que transmiten de Orbán es pues que es un ser absolutamente despreciable al que hay que aislar, porque es un autócrata, porque es un corrupto, porque tiene los medios de comunicación controlados y porque es un títere de Putin. ¿Se corresponde Orbán con esa caricatura? Pues mira, primero,
es una cosa qué es lo que dicen los políticos europeos y qué es lo que dicen los medios de comunicación internacionales, digamos, progres, y es otra cosa que es lo que piensa la gente y los votantes húngaros, porque los votantes húngaros obviamente Hungría es un país plural, hay mucha pluralidad, muchos odian y muchos apoyan, pero hasta hoy hay más personas quienes apoyan las políticas del Viktor Orbán, y es por eso que ha podido ganar consecutivamente 4 elecciones, pero con una mayoría inmensa. Entonces yo eso creo que dice mucho sobre estas críticas, estas supuestas críticas de estos medios, ¿no? Vale, pero no me has respondido. Si, por ejemplo, es un títere de Putin, Orbán. Hombre, obviamente no. Lo que quiere hacer, como yo creo que todos los presidentes todos los primeros ministros de un país, lo que tiene que hacer es ver qué es el interés de su propio país, ¿no? Entonces, sí, nosotros tenemos que hacer negocios con países por ejemplo, con Rusia, porque una gran parte de la energía viene de Rusia, pues entonces vamos a hacer negocios. Pero con esto, primero, es que no es que nosotros lo elegimos. Eso viene de tiempos soviéticos, que tenemos infraestructura así. Entonces no se puede cambiar de un día al otro. ¿De dónde viene el gas y la energía? Por otro lado, es que no solamente somos nosotros. Por ejemplo, aquí está España. No sé si saben ustedes quién es el segundo proveedor de gas líquido de España. ¿Rusia? Es Rusia. ¿Y eso fue siempre así? No. Esto después del estallido de la guerra de Ucrania. Entonces, si no, no era Orbán el que cobraba de una energética rusa, sino el ex primer ministro alemán Schröder, así ¿no? es. Igual que otros políticos noruegos, franceses, etcétera. Por eso, etcétera, entonces, etcétera. ¿por qué solamente? Entonces, todos esos políticos podrían nominarse, ¿no? Como el títere de Putin. Vamos. Sí. Hay un aspecto llamativo en la política húngara que no se suele mencionar, que es que Hungría es uno de los más fieles aliados de Israel. Sí, sin duda. Sin duda. De hecho, por eso también está muy criticado. Es que si fijan ustedes contra qué país la Unión Europea quería aprobar más posiciones o notas, ¿no?, en crítica de qué país, pues es Israel. Y muchas veces ha sido el veto húngaro quien no lo dejaba. Uh-huh. Pero vamos, es que nosotros vive en Hungría una minoría judía. Conocemos muy bien qué significa, primero, qué significa los raíces judío-cristianos que definen toda nuestra cultura y nuestra existencia. Sabemos qué es el antisemitismo, y sabemos perfectamente que lo que se está pasando hoy en día en Europa y en el mundo occidente es justamente un sentimiento otra vez antisemita, mientras en Israel lo que se están haciendo es autodefenderse. Es que hay organizaciones terroristas quienes tienen la finalidad, pero la finalidad que está escrita, que eso es lo que quieren hacer, es que desaparezca el Israel. Estado de Israel. Sí, entonces, si Israel quiere defenderse y tiene que defenderse, nosotros consideramos que tienen todo el derecho de hacerlo. Y cuando estamos hablando sobre el conflicto, lo que se está pasando en Gaza, nadie se está mencionando qué es lo que ellos han hecho durante el ataque terrorista, y tampoco se está mencionando de que es una cosa que Israel se está atacando, y obviamente hay errores y también hay cosas que hay que condenar, pero nadie lo menciona, que por ejemplo Hamas se está utilizando la población civil como escudo. Entonces, si hay
víctimas civiles, pues también es culpa de Hamas, pero nadie lo habla. ¿Cómo se siente cuando los hechos le dan a uno la razón? Porque uno de los motivos mayores para la crítica a Orbán por parte de la Unión Europea ha sido la política de inmigración. No queremos que aquí venga una invasión descontrolada a transformar la sociedad y crear toda una serie de problemas. Eso pues sirvió para que a Orbán se le escarneciera públicamente por parte de prácticamente todos los gobiernos europeos. Y sin embargo ahora vemos a Alemania implantando controles fronterizos, Francia anunciando un endurecimiento de la política migratoria, el Canadá de Trudeau diciendo que han cometido errores con la política migratoria y bueno, pues dando al final la razón a Orbán, ¿no? Que era lo que decía desde el principio. Sí, mira, es que hay un dicho que suele mencionar muchas veces el primer ministro húngaro, es que no tenemos razón, sino tendremos razón. Y eso es uno de los ejemplos. Pero, ¿sabes? Es que lo que falta muchas veces de la política europea y occidental es un sentimiento de realidad, un sentimiento de sentido común. Si uno estaba pensando, a ver, ¿qué es lo que puede pasar si está llegando miles de personas y todo el control? Que eso no puede llevar nada bueno para los europeos. Lo que pasa es que ninguno de los políticos europeos han hecho este ejercicio intelectual, solamente actuaban mediante ciertas ideologías y también mediante ciertos intereses. Es que cabe recordar que el muy conocido George Soros tenía un escrito publicado que dice que Europa tiene que acoger 1 millón de inmigrantes cada año. Entonces, muchos políticos europeos estaban actuando, pues siguiendo sus órdenes de señor Soros. Y mientras, al otro lado, el primer ministro, desde el punto cero, cuando se estalló la crisis migratoria, dijo primero, que hay que defender las fronteras exteriores de Europa. Entonces, ni solamente estaba hablando de que yo quiero defender solamente a Hungría. Es que tenemos incluso, y tampoco es una decisión política, es una obligación que viene de los tratados de Schengen. Porque, ¿cómo es el sistema de Schengen? Hay que defender, hay que controlar quién entra al territorio europeo. Y solamente así puede funcionar la libertad de movimiento dentro de Schengen, claro. ¿Y qué es lo que ha pasado? Cuando no está controlado, no sabemos quiénes entran, aumentan los crímenes, incluso ataques terroristas, y luego, justamente, Alemania pone controles fronterizos, Austria pone controles fronterizos. Entonces, el sistema Schengen, que es uno de los grandes logros de la Unión Europea, se está desapareciendo. Al final van a votar todos a Orbán en el resto de países europeos. Mira, fíjese, Pedro Sánchez está ahora queriendo negociar con Orbán para poder salvar el nombramiento de Teresa Rivera como comisaria. Ya, pero dices que todo el mundo va a votar a señor Orbán. Quizás no a señor Orbán, pero hay una nueva formación de esta legislatura de Parlamento Europeo, son los patriotas europeos. Si miras las últimas elecciones, en Austria ganó justamente el partido que forma parte de Patriotas de Europa. No le dejaron formar gobierno, pero ganaron ellos. En las últimas elecciones checas, bueno, eran locales, pero salió el partido más votado, justamente el otro que forma parte de Patriotas de Europa. Holanda, lo mismo. Francia, los de la Asamblea Nacional, si miramos los resultados de las últimas elecciones parlamentarias, ellos recibieron el mayor número de votos. Entonces, yo creo que todo lo que él está representando, con, por ejemplo, defender las fronteras, pero también defender, por ejemplo, las familias y ayudar a las familias, también es, digamos, el núcleo duro de su política. Yo creo que estas fuerzas están teniendo cada vez más importancia en la política europea. Don Mario, le quería hacer una pregunta.
Bueno, tengo que hacer como, claro, como trabajo en un medio americano ya se me pega todo. Voy a hacer un disclose it, ¿no? Que es, yo tengo que decir, yo he estado en CIPAC invitado por el Centro de Derechos Fundamentales, que preside Voic Farkas y Farkas. Sí. Y tengo que hacer esa aclaración. Y en segundo lugar, tengo que decir, es una cosa muy interesante, allí había muchísimos hispanos y muchísimos judíos, había rabinos en la propia CIPAC, etcétera, ¿no? Es uno de los países más seguros para ser judío hoy en día. Hoy en día, que donde en Berlín, eso es lo que te iba a decir. Está diciendo las autoridades que no es seguro ser judío o homosexual. Es tremendo. Pero fijaos, por ejemplo, Hungría, Israel, lo hemos citado, tienen muchas cosas en común, hasta el punto de que yo creo que Hungría pretende ser el Israel de Europa y eso tiene sus complejidades. Israel es un país que tiene muy, muy claro que sus intereses nacionales van por encima de absolutamente todo, incluso de sus grandes alianzas, y eso le genera roces incluso con Estados Unidos y demás, ¿no? Y quiere tener canales abiertos con todo el mundo. Israel tenía canales abiertos con Rusia cuando los aliados de Rusia se estaban acercando a las fronteras de Israel y no precisamente para hablar de paz, etcétera, ¿no? O cuando lucharon por mantener a Assad en el poder, etcétera, ¿no? Entonces, Israel necesita tener canales de comunicación con todo el mundo y yo creo que Hungría es lo que está haciendo con Europa y eso tiene problemas porque, por ejemplo, para mí el caso ucraniano es un claro ejemplo de lo que pretende Patriotas para el resto de Europa, de vamos a defender la soberanía, los estados soberanos, etcétera, ¿no? Y ojalá Ucrania en 2022 hubiera podido defenderse para que no le pasara a lo que le pasó a Hungría en el 56. Y ojalá Hungría en el 56 hubiera podido tener armas a su disposición para echar a la Unión Soviética que reivindica Putin y que considera una de las grandes catástrofes del siglo XX la desaparición de ese imperio criminal que fue la Unión Soviética, ¿no? Entonces, por ahí hay un problema importante porque Hungría sabe que está intentando desempeñar un papel que es muy difícil y en Hungría te dicen, a la gente se le olvida, hay húngaros, minoría húngara, luchando en la guerra en el lado ucraniano, porque son ciudadanos de Ucrania, ¿de acuerdo? Entonces esto no se... Luchando, muriendo. Y muriendo, evidentemente. Eso no se suele decir. Pero esto es la reflexión general. Y por otro lado, me gustaría hacerle una pregunta a Voic Farkas porque es interesantísimo. Víctor Orbán es un personaje muy controvertido y muy detestado, incluso por buena parte de la derecha. Ahora, antes era un personaje muy reconocido porque era una de las grandes caras de la transición a la democracia en Hungría. La Sí. Hungría postcomunista tenía a Orbán y a Fidesz como unos referentes, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué ha pasado para que Fidesz y Orbán dejen de ser referentes de la derecha como del Partido Popular y se conviertan en referentes para una nueva derecha que encarnaría en España, por ejemplo, Vox, ¿no? Porque yo creo que es una pregunta muy interesante. Y Orbán ahora es un gran ganador, pero vino de fracasos, perdió elecciones, fue una persona muy controvertida, se quedó sola en muchos momentos en la política húngara. Sí, mira, dices que tenía muchos fracasos, pero vamos, la política viene por victorias y fracasos, y de los fracasos hay que aprender obviamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que es bastante obvio. Si uno mira el panorama político de Europa, ¿qué es lo que ve? Después de la Segunda Guerra Mundial, habían dos bloques grandes, los partidos democristianos y los partidos socialdemócratas. Yo creo que empezaba en los años 90, pero sobre todo los años 2000, cuando la derecha europea, la derecha tradicional europea, pensaba que lo que tiene que hacer es agradar a estos medios de comunicación y también los que están formando la opinión pública y que son más bien de izquierda. Tenían que agradar a ellos con tomar posiciones muy cercanas a lo que ellos están diciendo. Entonces, comprando
toda la política, digamos, o los ideales de la izquierda, toda la derecha tradicional europea se ha ido a la izquierda. Si uno pregunta que hoy en día, ¿qué es la gran diferencia entre el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo? La verdad es que no vamos a poder ver ninguno. Y mientras tanto, la gente no estaba de acuerdo, de acuerdo con ello. Y surgieron estos grandes debates de la inmigración ilegal, por ejemplo, el tema de la familia, el tema de ideología de género. Y ahí, pues lo que vieron es que el Partido Popular Europeo y todos los partidos antiguos pues se han ido a la izquierda, pero ellos no querían ir a este lado y querían quedar, ¿no?, con la gente y con el sentido común, porque hoy en día ya incluso no se habla de diferencia entre izquierda y de derecha, sino un wokismo neomarxista y el sentido común. Y yo creo que esto ha sido el punto de partida cuando Fidesz y estos nuevos partidos se han ido partiendo de este ecosistema antiguo de los partidos conservadores. Hacemos una brevísima pausa y le planteo después un par de preguntas. El Toro TV también es Radio Libertad. En cada rincón de nuestra provincia, Ciudad Real te espera. Descubre el patrimonio, la cultura, la gastronomía y la naturaleza que nos hacen únicos. Disfruta de nuestros sabores de siempre. Auténtico sabor Quijote. Redescubre la esencia de nuestra tierra. Vive Sabor Quijote. Provincia de Ciudad Real. Tan cerca, tan diferente. Diputación Provincial de Ciudad Real. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda, el desfibrilador que salva una vida. Infórmate, 900-730-061. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, pues don Voigt, antes de que se nos vaya, me gustaría que desde la óptica del Centro de Derechos Fundamentales que usted dirige, nos contara cómo ve las consecuencias de la elección de Trump. ¿Qué va a pasar en el mundo? Mira, es una pregunta muy acotada, como puede usted ver. Mira, es la gran pregunta de hoy. Yo creo que el resultado en los Estados Unidos da mucha esperanza. ¿Por qué? Porque ahí no solamente había una elección entre mejor o peor programa económico, pero también de dos visiones de mundo. Por un lado estaban los progres, los wokistas, quienes quieren desmantelar todo tipo de identidad nacional, creen en un globalismo, no sé qué. Y en otro lado estaba los que han ganado de Trump, quienes de hecho están profesando más o menos las mismas prioridades que están profesando los patriotas en Europa.
y los estadounidenses han tenido una decisión muy contundente. Es que yo creo que nadie lo esperaba, ni nosotros. Pensábamos que probablemente Trump va a ganar el colegio electoral, pero no mucho más, y va a ser como muy, muy ajustado. Mientras tanto, pues Trump yo lo dije antes de las elecciones que ganaría, y con claridad. Yo, fíjate, nosotros no esperábamos esto, pero vamos, si miramos el voto programa, popular era lo que mucha gente ponía en cuestión. Pero tiene también Senado y tiene también el Congreso. Entonces, los demócratas, es que el pueblo estadounidense dijo no rotundo a todo lo que la progresía estadounidense está representando. ¿Qué influencias va a tener en Europa la victoria de Trump? ¿Cómo va a afectar a la Unión Europea, que yo creo que necesita un barrido, un zurcido, una reconstrucción? Eso sí. Yo creo que, mira, primero, y para nosotros quizás, la cuestión más importante, pero creo que para toda Europa, es qué es lo que va a pasar en Ucrania. Y Trump prometió que va a hacer todo lo posible que haya una paz cuanto antes. Y si cumple esta promesa, yo creo que eso va a ser muy favorable para todo el continente, también por el tema económico. Si miramos los números económicos de Europa, son pésimas, que casi no existe desarrollo económico hoy en día. Y eso es gran parte de la guerra de Ucrania, y también gran parte de algunas medidas equivocadas de la propia Unión Europea. Entonces, yo creo que si esto puede resolver de alguna manera, eso ya va a ser un buen punto de partida para todo el continente. Y obviamente lo más importante para Trump va a ser Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos, obvio. Pero es un hombre de negocios, entonces él quiere hacer negocio con todo el mundo, y también va a querer hacer sus negocios con Europa. Y en este sentido, lo que la política europea debe hacer es reflexionar, a ver qué son nuestros intereses y dónde podemos encontrar puntos formar cómo podemos formar acuerdos donde los dos partes pueden ganar. Lo que pasa es que la élite de Bruselas y de las instituciones europeas están acostumbrados de que ellos tienen muy buena relación con los demócratas, y los que los demócratas les dicen lo están ejecutando. Ahora no va a ser así, y creo que eso tampoco va a ser malo para Europa. Sí, sí, los líderes europeos van a poder estar a la altura. Hay una cosa que es indignante de lo que está sucediendo, que es este ok que acaba de dar la administración Biden para que Ucrania pueda utilizar misiles que de verdad hagan daño en su campaña defensiva contra Rusia. Porque te van a decir, ¿en serio? ¿Por qué estáis haciendo esto? Ahora, 2 años después. A 2 meses de dejar la Casa Blanca. No, pero eso es. No, pero sobre todo, si a 2 queréis ayudar a los ucranianos, ¿de verdad os importan los ucranianos? ¿Habéis tardado 2 años? Pues yo lo he comentado antes en antena. Yo creo que es un movimiento pactado entre Biden y Trump. Puede ser, pero que simplemente tiene por objeto reforzar la posición negociadora de Ucrania en la mesa de negociación. Puede ser, ojalá. Pero los movimientos que se están haciendo en Europa, pero que el movimiento en sí es feo, porque los ucranianos están diciendo, ¿habéis tenido 2 años desangrándome para esto? Pero tengo que decir una cosa importante, que ojalá, me ha llegado información de que Trump va a nombrar enviado especial para Ucrania a un tipo muy influyente, que es Rick Grenell, que era el nombre que más circulaba para secretario de Estado, que al final ha sido Marco Rubio. Ha habido tensiones brutales en el seno del gabinete del Partido Republicano, por decirlo así, porque no se entendía muy bien por qué se había puesto ahí a Marco Rubio, y porque Rick Grenell es un tipo muy, muy, muy de la confianza de Donald Trump, que fue el que se las tuvo tiesas con Alemania
en la época en que en el primer mandato de Trump. Veremos a ver, porque si es así, refuerza aún más la idea de que Trump va a querer meterle muchísima gran prioridad a ese asunto. Grenell está ahora, si no recuerdo mal, de enviado en Kosovo. Y ya os digo, es un tipo además, es uno de estos que destrozan mitos, ¿no? Rick Grenell es un gay casado, encarna una imagen del movimiento trumpista que hace cortocircuitar a mucha gente, ¿no? Y además es un tipo, pues, ya digo, muy, muy directo y muy trabajador y que se conoce los temas. Por eso lo detestan también mucho los diplomáticos internacionales, porque es uno de estos de los que ha entrado como elefante en cacharrería a dominios donde se supone que el mundo trumpiano no tenía ni idea y luego resulta que llegaba a acuerdos como los de Abraham, etcétera, que fueron incapaces de hacer los demás, ¿no? Bueno, vamos a ver qué demonios es lo que pasa en Hungría. Salvo que tenga alguno de mis contertulios alguna pregunta más que hacer, pues le agradezco mucho, don Voik Forkos. Sí, correcto. Voik Forkos. He aprendido húngaro. Cuando veas una A, pon una O. Es tu segunda lengua, Luis. Tu segundo Casi. idioma, vamos, muy bien el húngaro. Yo solo aprendí una frase en húngaro en mi vida, que es la de Szeretlek. Muy bien, muy bonito. ¿Qué significa te quiero? ¿Qué has hecho, Maribón? No, la aprendí Sí, ahora. de escuchar el Castillo de Barba Azul de Bela Bartók. Sí. Claro. Que lo dice la protagonista, pues lo dice muchas veces. veces. Hay una cosa en Hungría que es muy interesante, que es, como ellos saben que su idioma es incomprensible para el resto del mundo. Pero incluso a gente que vive allí durante mucho tiempo se desespera porque dice, es que es muy complicado, difícil. es complicado. Entonces, si ven que haces el mínimo esfuerzo en decir una palabra en húngaro, la verdad es que se alegra mucho. Luego vas a ser un rockstar, ¿eh? Sí. Pero la próxima vez que le invite a este programa va a ser con una condición. Tiene usted que traer un salchichón de invierno. A ver, vale. ¡Brutal! O sea, presumimos de los embutidos españoles, que son pues los mejores del mundo, pero los segundos mejores del mundo son los húngaros. Y hay un salchichón, una variante de salchichón, una especie de salami, que se llama salchichón de invierno o algo así. Es correcto. Bueno, una maravilla. Bueno, yo también una cosa allí que se llama, la corrección política ellos la olvidan, se llama stick gitano, con una peineta de torreznos que me tiré luego 3 días sin comer para poder bueno, es contundente. dar salida a esto. La comida húngara, la polaca, la checa. Es verdad que el invierno es duro y es verdad que tiene unos guisos de carne y de muy contundentes y muy ricos. Sí. Muy ricos. Bueno, muchísimas gracias. Más que bienvenidos para probar. Muchas gracias. Iremos. Aquí estamos suplicando que nos soborne gastronómicamente. Abierta y descaradamente. Negocio hecho. Bueno, muchísimas gracias, señor Muchísimas gracias Forkos.